Bienvenidos al cómic americano. En este video vas a encontrar información valiosa para entender cómo funciona la maquinaria del cómic americano. Va a estar dividido por secciones para que vayan entendiendo y ir paso por paso, pero antes de todo, la intro. House of Comics. Se piensa que el cómic americano empezó con Superman, con DC Comics y Marvel Comics, está un poco equivocado. El inicio de todo, The Yellow Kid, era el año 1895. El 5 de mayo nace The Yellow Kid, creado por Richard F. Outcault para el periódico New York World, en un formato de tira cómica que incluía los primeros globos de diálogo. Y saltamos a las primeras grapas. Ahora nos trasladamos a 1934, con The Famous Funnies número 1. Tenía un precio de 10 centavos, siendo recopilatorios de tiras de prensa, que además de eso dieron a conocer el formato físico, ya que vendieron grandes cantidades, demostrando que esta forma generaba grandes ganancias. Tercera parte, la chispa de los superhéroes. Era el año 1938. En medio de la Gran Depresión nace el superhéroe más grande de todos, Superman, en su cómic Action Comics número 1, dando el nacimiento a la edad dorada de los superhéroes. El éxito fue inmediato. Pronto llegaron héroes como Batman y Wonder Woman. Con la Segunda Guerra Mundial nacieron símbolos como el Capitán América, que se convirtieron en una arma de propaganda aliada. Los cómics eran entretenimiento y patriotismo. Acabada la guerra, el cómic de superhéroes perdió muchísima fuerza y nació el cómic de terror, crimen y romance, pero el contenido violento generó una alarma social. Cuarta parte, el código y el renacimiento. En 1954, el psiquiatra Frederick Wertham atacó al medio en su libro La seducción del inocente, y la industria reaccionó creando el Código de Autorización de Cómics, una autocensura que esterilizó las historias durante años. Se puede decir que la edad de oro de los cómics tuvo una duración de 18 años, entre los años 1938 y 1956. Y el código de censura oficialmente termina en el año 2011. Quinta parte, la Edad de Plata. Oficialmente el 4 de octubre de 1956, con el cómic Showcase número 4 y la reintroducción de Barry Allen como Flash, nace la Edad de Plata. Se demuestra que se podían crear cómics populares y creativos, dentro de los límites del Comic Code, con rumbos hacia la ciencia ficción, personajes más complejos y universos cohesionados. Dentro de sus grandes creaciones tenemos de parte de DC Comics a Linterna Verde, Hal Jordan. También es la primera aparición de la JLA. De parte de Marvel tenemos a la primera familia de superhéroes, los Cuatro Fantásticos, y la introducción de los mutantes, quienes fueron el estandarte de las minorías. La Edad de Plata se puede decir que terminó en el año 1975, con un legado de tramas más complejas, personales y socialmente relevantes. Sexta parte, la revolución del independiente. Mientras DC y Marvel dominaban los kioscos, la revolución crecía en las sombras. Entre los años 60 y 80, creadores hartos de ceder sus derechos fundaron sus propias editoriales. Para empezar, en los 60 nace el Comics, sí, con X, vinculados con la cultura hippie, psicodélica y la revolución para adultos. Se vendían en las tiendas Head Shop, que eran tiendas especializadas para hippies. Su madurez se alcanza en los años 80, ya que se considera su época dorada. Aparecen editoriales especializadas y la narrativa da un salto cualitativo. Sus obras más de culto son como Mouse, Watchmen y Los Bros Hernández. Además de que debido al sinónimo del contrato de Godzilla, varios autores demandan a las casas grandes. Aunque perdieron este caso, puso sobre la mesa los derechos de autor. Y con esto nació el Comic Book Legal Defense Fund. Séptima parte, la Edad de Bronce.
Su inicio fue en los años 70, tras la muerte de Gwen Stacy para el cómic Amazing Spider-Man número 121, específicamente en 1973. Y su fecha de terminación es en 1985, con el magno evento Crisis de Tierras Infinitas. Se caracterizó por tener temas más realistas, sociales y oscuros, alejándose del idealismo de la Edad de Oro y de Plata. Las historias que se contaron durante esta época tenían gran variedad de temas, como el racismo, la pobreza y la adicción a las drogas. Otro gran punto de esta época es el comienzo de la caída del código de censura. La casa Marvel Comics nos muestra en 1970 cómo Harvey Osborn es adicto a las drogas en el run continuo de Spider-Man. Esta época se puede catalogar como la adolescencia de los cómics modernos. Fue una preparación para el camino que seguía en este mundo. Octava parte, la época moderna. El año era 1985, los cómics dan un giro muy radical, maduro y bastante oscuro. Vamos a ser bienvenidos a la época moderna del cómic. Dos cómics marcan una época. Watchmen de Alan Moore y The Dark Knight Return de Frank Miller no eran simples historias de héroes, eran críticas profundas y desconstrucciones del propio género. El cómic dejó de ser solo para niños y se convirtió en literatura gráfica. Los 90 heredaron esta energía, pero tenían dos caras. La cara creativa. El nacimiento de Image Comics en 1992 fue la editorial independiente fundada por artistas que deseaban derechos de sus creaciones, como por ejemplo Spawn, The Walking Dead, Invencible, son parte de su legado. La cara comercial. Las portadas foil, las portadas variantes y los gimmicks nacen aquí. La muerte de Superman se vuelve un fenómeno mediático. El año 2000 marca un evento canónico. Después del crash que hubo en el mercado en los 90, se vienen varios acontecimientos importantes. El primero es el renacimiento del storytelling. Cómics como Saga, Why the Last Man y The Walking Dead demuestran que no solo los supers pueden contar buenas historias. El punto número 2 son los eventos editoriales, como por ejemplo Civil War y Crisis Infinitas definen el status quo de las compañías. Punto número 3 es el premio Eisner, consolidándose como el Oscar de los cómics. Punto número 4 es las webcomics y sobre todo las plataformas como Comixology que cambian el tipo de consumo. En la era moderna de los cómics se ha vuelto un ecosistema diverso, supers más humanos, diferentes tipos de historias, fantasía, autobiografías, música, etc. Los cómics ya no tienen un solo look. Familia comiquera, si llegaron hasta aquí, primero que todo quiero agradecerles por ver todo el video. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo porque me va a ayudar a llegar a la meta de los 6,000 suscriptores que tenemos este año. También vamos a hacer videos sobre significados, tipos de cómics, tipos de manga, cuáles son sus diferencias, etcétera, etcétera. Y si no les gustó, no pasa nada, que échele un a los leones, que igual eso me ayuda a crecer. Y recuerden, aquí vemos el cómic de una manera muy diferente.